Eloísa limpió el polvo del último estante y miró a su alrededor. La tienda de ropa de cama tenía un aspecto impecable. Cada pila de sábanas estaba perfectamente colocada, cada funda de almohada estaba cuidadosamente doblada y las etiquetas de precios estaban en su sitio. El inventario le llevó casi 4 horas. Normalmente lo hacían entre ella y Clara, pero ésta se había ido de baja por maternidad hacía una semana, y ahora Eloísa tenía que hacerlo sola. Miró el reloj. Eran las 23:30. El último autobús a las afueras salía a las 23:45, y si no llegaba a tiempo, tendría que gastar dinero en un taxi, y este mes ya andaba escasa de dinero. Eloísa cogió su bolso, apagó la luz, cerró la puerta de la tienda con 2 vueltas de llave y corrió hacia la parada. Le dolían las piernas después de estar todo el día de pie, pero se obligó a correr más rápido. Cuando llegó a la parada, el autobús ya estaba allí, con el motor en marcha y las puertas abiertas. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, la miró y asintió con la cabeza. «Llegaste a tiempo», dijo. «Sube rápido». Eloísa subió, pagó y se dirigió al centro del autobús. El autobús estaba casi vacío. Solo ella, 2 mujeres con bolsas pesadas en los asientos delanteros y un adolescente con auriculares en la parte trasera. El autobús arrancó y Eloísa se recostó en el asiento y cerró los ojos. Había sido un día difícil. Por la mañana tuvo que lidiar con una clienta insatisfecha que había comprado un juego de ropa interior una semana antes y ahora exigía que le devolvieran el dinero porque el color no le gustaba. Luego llamó la dueña de la tienda, exigiendo el informe de ventas de la semana, y Eloísa se pasó media hora con la calculadora sumando cifras. Y por la noche, el inventario. Sacó el teléfono y marcó el número de Rubén. Quería avisarle de que iba de camino, de que pronto estaría en casa. Quizás él calentaría la cena, si es que quedaba algo. Sonaban los tonos uno tras otro, pero nadie contestaba. Eloísa frunció el ceño. Rubén no solía estar despierto a esa hora, le gustaba sentarse frente al televisor, ver las noticias o el fútbol. Esperó un poco más, pero nadie contestó. Guardó el teléfono en el bolso. El autobús circulaba por la calle principal de Tepoztlán, pasando por tiendas cerradas, escaparates oscuros y farolas escasas. La ciudad dormía. Eloísa volvió a sacar el teléfono y llamó a Rubén otra vez. Quizás no lo había oído, había ido al baño o a la cocina, pero volvió a sonar y nadie respondió. Al tercer tono, la comunicación se interrumpió, no por sí sola, sino como si alguien hubiera pulsado el botón de colgar. Eloísa miró la pantalla. Llamada rechazada. Rubén había rechazado la llamada. Algo le punzó por dentro, una sensación desagradable que inmediatamente intentó alejar. Probablemente estaba ocupado, o ya estaba durmiendo, tenía el teléfono al lado y lo había tocado sin querer. Son cosas que pasan. Eloísa guardó el teléfono y se recostó de nuevo en el asiento. Por la ventana se veían algunas casas dispersas en las afueras de la ciudad. Luego comenzaron los terrenos baldíos, los arbustos, la oscuridad. El autobús llegó al cruce donde Eloísa solía bajarse. Quedaban unos 15 minutos a pie por la carretera que bordeaba los campos hasta su casa, pero no había otro camino. El autobús no seguía adelante. Pulsó el botón, el autobús se detuvo y se abrieron las puertas. Eloísa salió, y el aire frío de la noche le golpeó la cara. El autobús se puso en marcha y desapareció tras la curva. Las luces rojas se disolvieron en la oscuridad. Eloísa se quedó sola en la carretera desierta. No había farolas, solo la luna brillaba desde algún lugar a un lado, iluminando débilmente el asfalto. Se ajustó la correa del bolso al hombro y siguió adelante. La carretera le resultaba familiar. Llevaba 8 años recorriéndola todos los días, desde que Rubén y ella compraron una casa en las afueras. En aquel momento parecía una buena compra. La casa era barata, aunque estaba lejos del centro. Rubén decía que era algo temporal,
que en un par de años lo venderían y comprarían algo mejor, más cerca de la ciudad. Pero habían pasado 8 años y seguían viviendo allí. Eloísa caminaba contando los pasos para distraerse del cansancio. A la izquierda se extendían los campos, a la derecha, algunos árboles y arbustos dispersos. De vez en cuando se oía ladrar a un perro en la lejanía. Más adelante se veía una luz solitaria, probablemente la casa del guardián de la granja. Eloísa aceleró el paso. De repente se sintió incómoda en aquella carretera desierta. Volvió a sacar el teléfono y marcó el número de Rubén. Era la tercera vez en una noche. Tonos. 1, 2, 3. A la cuarta volvió a colgar. Eloísa apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no contestaba? Intentó encontrar una explicación razonable. Quizás se le había quedado sin batería el teléfono, o realmente estaba durmiendo y tenía el teléfono en silencio, o simplemente no quería hablar. Últimamente Rubén no solía querer hablar. Llegaba del trabajo, cenaba en silencio, se iba al dormitorio o se sentaba frente al televisor. Respondía a las preguntas de forma breve, con monosílabos. Eloísa lo achacaba al cansancio, al estrés del trabajo. Rubén siempre había sido ambicioso, quería hacer carrera, ascender, pero en el banco llevaba 3 años sin ascender. Sabía que eso le enfadaba. Eloísa siguió adelante. La carretera giraba suavemente a la izquierda y allí se hacía aún más oscuro. Los árboles a ambos lados se cernían sobre el asfalto, ocultando la luna. Aceleró el paso, casi echando a correr. Quería llegar cuanto antes a un lugar abierto. Su corazón latía más rápido de lo necesario y Eloísa se reprochaba su estupidez. ¿De qué tenía miedo? Era su camino, lo recorría todos los días. Solo que hoy era tarde, estaba oscuro y ella estaba cansada. De repente, oyó el ruido de un motor detrás de ella. Eloísa se dio la vuelta y vio la luz de los faros. El coche se dirigía hacia ella. Se apartó a un lado de la carretera para dejarle paso. Normalmente, los coches circulaban por allí muy raramente, sobre todo por la noche. El ruido del motor se hizo más fuerte, los faros se acercaron y Eloísa vio que se trataba de un camión viejo, pesado, con una cabina alta. Iba rápido, demasiado rápido para esa carretera estrecha. Eloísa estaba de pie en el arcén y veía cómo el camión se acercaba a toda velocidad a la curva. El motor rugía y los faros le deslumbraban. El camión comenzó a tomar la curva, pero algo salió mal. Se desvió hacia la derecha, luego bruscamente hacia la izquierda, y las ruedas chirriaron sobre el asfalto. El conductor no podía controlar el vehículo. Eloísa se dio cuenta de ello un segundo antes de que el camión se desviara hacia ella. Intentó apartarse, dio un paso atrás, pero sus piernas se enredaron en la alta hierba del arcén. El camión se dirigía directamente hacia ella, los faros la cegaban y, en el último momento, Eloísa intentó lanzarse hacia un lado. Algo pesado la golpeó en el costado, el mundo se puso patas arriba y ella cayó en la oscuridad. El golpe fue tan fuerte que por un instante todo desapareció. Los sonidos, la luz, el dolor, solo el vacío. Luego Eloísa volvió en sí. Estaba tumbada en algún lugar abajo, en una cuneta, sobre la tierra fría y húmeda. Tenía un sabor a sangre en la boca. Todo el cuerpo le dolía, un dolor sordo y opresivo que le llegaba en oleadas. Intentó moverse y gimió. El dolor de espalda se volvió agudo, punzante, insoportable. Eloísa gritó, pero el grito le salió débil, ronco. Estaba tumbada y no podía moverse. Las piernas no le respondían, las manos apenas se movían. Sobre su cabeza había un cielo oscuro, estrellas, ramas de árboles. A lo lejos se oía un ruido. Era un camión que se alejaba. El motor rugía mientras se alejaba y luego se cayó por completo. Silencio. Eloísa yacía en la cuneta y trataba de respirar. Cada respiración le provocaba dolor en el pecho, en la espalda, en todas partes.
Intentó volver a pedir ayuda, pero su voz no le obedecía, solo un jadeo. El frío de la tierra penetraba a través de la ropa y Eloísa empezó a temblar. Intentó buscar su teléfono, pero el bolso estaba tirado en algún lugar cercano, fuera de su alcance. El tiempo se alargaba. Eloísa no sabía cuántos minutos habían pasado. 5, 10, 20. Estaba tumbada mirando al cielo, intentando no perder el conocimiento. El dolor era tan fuerte que solo quería cerrar los ojos y sumirse en la oscuridad, pero tenía miedo. Temía que, si cerraba los ojos, ya no volvería a abrirlos. Entonces, desde lejos, se oyó el ruido de un motor. Eloísa intentó girar la cabeza, pero el dolor le atravesó el cuello. Gimió. El motor se acercaba y pronto aparecieron unos faros en la carretera. El coche circulaba lentamente. Eloísa intentó gritar, pero solo le salió un débil jadeo. El coche pasó de largo y, por un momento, Eloísa pensó que ya estaba, que nadie la encontraría. Pero el coche frenó unos metros más adelante, dio la vuelta y regresó. Se detuvo justo enfrente de la cuneta. Un hombre salió del coche y encendió una linterna. El haz de luz se deslizó por los arbustos, por la hierba, y finalmente encontró a Eloísa. El hombre dio un grito ahogado y corrió hacia ella. ¿Qué ha pasado? Dios mío, ¿está viva? Eloísa intentó decir algo, pero solo gimió. El hombre sacó su teléfono, marcó un número y habló rápido, nervioso. Necesito una ambulancia urgente. En la carretera a Tepoztlán, después del desvío de la granja. Una mujer atropellada por un coche, tirada en la cuneta. Sí, esperaré. Se sentó junto a Eloísa y le iluminó la cara con la linterna. Aguante, ya vienen. No se mueva, ¿de acuerdo? Quédese tumbada. Eloísa cerró los ojos. El dolor se volvió casi insoportable y sintió que las fuerzas la abandonaban. El hombre decía algo, le cogía la mano, pero las palabras se convertían en un ruido ininteligible. La ambulancia llegó en 10 o 20 minutos. Eloísa no lo recordaba. Solo recordaba la luz brillante de las linternas, las voces, cómo la levantaban con cuidado y la colocaban en la camilla. Cada movimiento le provocaba una nueva oleada de dolor y gritaba, incapaz de contenerse. Luego, la subieron al coche y la ambulancia se precipitó por la carretera nocturna, con la sirena a todo volumen. Y Eloísa yacía en la camilla, mirando al techo blanco y pensando en Rubén. ¿Por qué no había respondido a sus llamadas? ¿Por qué no estaba allí? En el hospital la llevaron inmediatamente a algún lugar para examinarla. Los médicos hablaban rápido, entrecortadamente, y usaban palabras que Eloísa no entendía. La pusieron en una especie de mesa, un aparato zumbaba sobre su cabeza y luego la llevaron de nuevo a algún lugar. El dolor no la abandonaba ni por un segundo. Eloísa intentaba concentrarse en algo para no volverse loca y pensaba en su casa, en su dormitorio, en su cama mullida. Pronto estaría allí, pronto todo habría terminado. Por fin la llevaron a la sala. El médico, un hombre joven con bata blanca, se sentó junto a su cama. Tenía el rostro serio. «Señora Valverde, ¿me oye?» Eloísa asintió con la cabeza. Tenía la boca seca y le costaba hablar. «Le hemos hecho unas radiografías. Tiene lesiones graves, fractura de columna, fisuras en los huesos pélvicos. Necesita una operación, urgente». Eloísa lo miraba y no entendía sus palabras. Fractura de columna, operación, le parecía algo lejano, irreal. «¿Entiende lo que le digo?», preguntó el médico. Eloísa volvió a asentir, aunque no entendía nada. El médico suspiró. «La operaremos por la mañana. Ahora le daremos un analgésico y podrá descansar un poco. ¿Hay alguien a quien deba llamar? ¿Su marido? ¿Algún familiar?» Eloísa se humedeció los labios secos. «Mi marido», susurró. «Rubén. Dígame su número de teléfono». Ella se lo dictó y el médico salió de la habitación. Eloísa cerró los ojos.
Todo su cuerpo ardía de dolor, pero el analgésico empezó a hacer efecto y el dolor se volvió sordo, lejano. Cayó en un sueño profundo en el que soñaba con un camión con luces brillantes que la atropellaba una y otra vez y ella no podía escapar. Eloísa se despertó por el dolor. No era agudo, como en los primeros días, sino sordo y punzante, que se extendía por todo el cuerpo y no le dejaba dormir. Abrió los ojos y vio el techo blanco, los tubos de la vía intravenosa sobre su cabeza, las paredes grises de la habitación. El hospital. Todavía estaba en el hospital. Ya habían pasado 3 semanas desde la operación. 3 semanas que se habían alargado infinitamente. Apenas recordaba la primera semana, solo fragmentos. Los rostros de los médicos, la luz brillante del quirófano, el dolor que la invadía en oleadas incluso a pesar de los analgésicos. La operaron 2 veces. Primero la columna vertebral. Los médicos le colocaron unos implantes, unas placas y utilizaron muchos términos médicos que ella no entendía. Luego, la pelvis. Allí también había fracturas y fisuras. Eloísa escuchaba sus explicaciones y asentía con la cabeza, pero las palabras no encajaban en su mente. La segunda semana fue un poco más fácil. El dolor disminuyó, pero apareció otro: la conciencia. Eloísa yacía en la cama y no podía mover las piernas. En absoluto. Intentaba mover los dedos, tensar los músculos, pero no pasaba nada. Las piernas yacían bajo la manta como si fueran ajenas, pesadas, inútiles. El médico, el joven de rostro serio, le explicó que era algo temporal, que los nervios estaban dañados, pero que se recuperarían. Se necesita tiempo, paciencia, rehabilitación. Eloísa preguntó cuánto tiempo. El médico respondió evasivamente: varios meses, tal vez medio año, tal vez más. Depende del organismo, de cómo vaya la recuperación, medio año. Eloísa repitió esa palabra para sí misma y no lo creyó. ¿Medio año sin poder caminar? ¿6 meses postrada en la cama y luego en una silla de ruedas? Le parecía imposible. Siempre había gozado de buena salud, nunca había tenido ninguna enfermedad grave. Incluso los resfriados los superaba sin faltar al trabajo, sin pedir la baja. Y ahora esto. Rubén vino al tercer día después de la operación. Eloísa oyó sus pasos en el pasillo, los reconoció. Él siempre caminaba rápido, con seguridad. Los tacones de sus zapatos resonaban en el suelo. La puerta de la habitación se abrió y él entró. Se detuvo en la puerta y la miró. Eloísa intentó sonreír. Quería decir algo, pero se le hizo un nudo en la garganta. Se limitó a mirarlo y esperar a que se acercara, la abrazara y le dijera que todo iba a salir bien. Pero Rubén no se acercó. Dio unos pasos hacia la cama, se detuvo a 1 metro de distancia y se metió las manos en los bolsillos del pantalón. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien», respondió Eloísa. Su voz era débil y ronca. «Me operaron. Los médicos dicen que todo salió bien». Rubén asintió con la cabeza. Miró el gotero, el monitor que mostraba su pulso y su presión arterial. No la miró a los ojos. «Eso está bien», dijo. «Entonces, pronto te darán el alta». «No lo sé. El médico dijo que tengo que quedarme aquí un tiempo más. Después, rehabilitación». Rubén volvió a asentir. Sacó el teléfono del bolsillo y miró la pantalla. «Oye, tengo que irme pronto», dijo. «Hay mucho trabajo. Tengo una reunión dentro de media hora». Eloísa se quedó en silencio. Lo miró sin comprender. Ella estaba en el hospital después de la operación, apenas podía moverse, y él hablaba de una reunión. «¿Volverás a verme?», preguntó en voz baja. «Por supuesto. Intentaré pasarme mañana, o pasado mañana, a ver cómo van las cosas en el trabajo». Volvió a mirar el teléfono, tecleó algo sin siquiera mirarla. Eloísa sintió un nudo en el pecho. ¿Rencor? ¿Dolor? No lo sabía. Simplemente se quedó tumbada, mirando a su marido, que estaba a 1 metro de ella, y no podía apartar la vista del teléfono. «Rubén», lo llamó ella. Él levantó la vista. «Tengo miedo».
confesó Eloísa. El médico ha dicho que la recuperación será larga, que no podré caminar durante mucho tiempo, quizás 6 meses. Rubén frunció el ceño. Bueno, pues 6 meses. No pasa nada, lo superarás. Eres fuerte. Lo dijo con tanta naturalidad, como si se tratara de un resfriado y no de una fractura de columna. Eloísa quería decirle que necesitaba su apoyo, que tenía miedo, que no sabía cómo lo iba a superar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Rubén ya se dirigía hacia la puerta. «De verdad que tengo que irme», dijo sin volverse. «Que te mejores. Te llamaré por la noche». La puerta se cerró tras él y Eloísa se quedó sola. Se quedó tumbada mirando al techo. Rubén no llamó por la noche, ni al día siguiente. Volvió una semana después. Eloísa acababa de ser trasladada a otra habitación, una normal, no de cuidados intensivos. Tenía una ventana desde la que se veía un trozo de cielo y el tejado del edificio de al lado. Rubén entró cuando la acababan de acomodar en la nueva cama. Llevaba una bolsa con fruta, manzanas, plátanos, naranjas. «Te la he traído», dijo, dejando la bolsa en la mesita. «Pensé que la comida del hospital no estaría buena». «Gracias», respondió Eloísa. Rubén se sentó en una silla junto a la cama. La miró, miró sus manos que descansaban sobre la manta. Hizo una pausa. «¿Cómo estás?», preguntó. «Mejor. Ya no me duele tanto. He empezado a hacer ejercicios con las manos». «Eso está bien». Otra pausa. Rubén sacó el teléfono y miró la pantalla. Eloísa lo observaba y sentía cómo la misma pesadez que la última vez volvía a crecer en su pecho. Él estaba sentado a su lado, pero era como si no estuviera allí. Estaba en algún lugar lejano, en sus pensamientos, en su teléfono. «Rubén, tenemos que hablar», comenzó Eloísa. «El médico dijo que cuando me den el alta necesitaré ayuda. No podré moverme, cocinar ni limpiar por mí misma, al menos al principio». Rubén levantó la vista del teléfono. «Bueno, yo trabajo todo el día. No puedo quedarme en casa». «No te pido que te quedes en casa. Solo, quizás contratar a alguien, una cuidadora». «O Beatriz dijo que ayudaría». Rubén frunció el ceño. «Una cuidadora es cara. Y Beatriz, bueno, no sé. Ella tiene su propia vida». Eloísa se quedó callada. No quería discutir, no quería presionarlo. Quizás él realmente no entendía lo grave que era todo. Quizás necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de que su esposa ahora era discapacitada. Rubén se quedó sentado unos 10 minutos más, mirando todo el tiempo su teléfono. Luego se levantó, dijo que tenía que irse y se marchó. Eloísa lo despidió con la mirada y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No lloró. Simplemente se quedó tumbada mirando por la ventana al cielo gris. Beatriz apareció al día siguiente. Irrumpió en la habitación como un huracán. Ruidosa, enérgica, con una gran bolsa de la que sobresalían paquetes y cajas. «Hola, querida», dijo, dejando la bolsa en el suelo e inclinándose hacia Eloísa. Le dio un beso en la mejilla. «¿Cómo estás? Te he traído comida de verdad. Esta porquería del hospital no es para personas». Eloísa sonrió. Era la primera vez en varios días. «Gracias, Bea». Beatriz comenzó a colocar en la mesita los recipientes con comida casera, carne guisada, arroz, ensalada e incluso un pequeño pastel. «Lo preparé anoche», explicó. «Pensé que necesitabas algo de verdad, en lugar de esta papilla que te dan aquí». Eloísa la miró y sintió cómo se le llenaba el pecho de calor. Beatriz siempre había sido así, cariñosa, práctica, siempre sabía lo que había que hacer. Eran amigas desde la universidad y Beatriz nunca la había defraudado. «No tenías por qué hacerlo», dijo Eloísa. «Ya tienes bastante con lo tuyo». «No es nada, no me cuesta nada. Vendré todos los días, te traeré comida, te ayudaré. El médico dijo que necesitabas ayuda, así que te ayudaré». Eloísa asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Beatriz se sentó en la silla que antes ocupaba Rubén y le tomó la mano.
¿Cómo te encuentras realmente? Preguntó con seriedad. Bien, me duele, pero es soportable. No me refiero a eso. Me refiero a cómo te sientes. Aquí, Beatriz se golpeó el pecho con el dedo. Por dentro. Eloísa apartó la mirada. Miró por la ventana. No lo sé, admitió. Todo es como una neblina. Aún no he asimilado del todo lo que ha pasado. Beatriz le apretó la mano. Es normal. Has sufrido un trauma grave. Date tiempo. El médico ha dicho que la recuperación llevará mucho tiempo, como mínimo 6 meses, quizá más. Estaré en una silla de ruedas. Pero luego te recuperarás. ¿Has oído lo que ha dicho el médico? Los nervios se recuperarán. Volverás a caminar. Quizás. No quizás. Lo harás. Eres fuerte, Eloísa. Lo superarás. Eloísa quería creer en esas palabras, pero no podía. Por dentro se sentía vacía, fría. Simplemente yacía allí y no entendía cómo seguir viviendo. Beatriz venía todos los días, a veces por la mañana antes del trabajo, a veces por la noche. Traía comida, ayudaba a Eloísa a lavarse, peinarse y cambiarse de ropa. Las enfermeras hacían su trabajo, pero Beatriz estaba allí, y eso era importante. Hablaba con los médicos, preguntaba por el plan de tratamiento, por la rehabilitación, lo anotaba todo en un cuaderno. Eloísa estaba agradecida, pero a veces se sentía avergonzada. Beatriz le dedicaba mucho tiempo, y eso que tenía su propio trabajo, su propia vida. Rubén venía raras veces. En 3 semanas solo apareció 4 veces, cada vez por poco tiempo, unos 15 minutos, 20 como máximo. Entraba, preguntaba cómo estaba, se sentaba en una silla y sacaba el teléfono. Eloísa intentaba entablar conversación. Le hablaba de los médicos, de los ejercicios, de que pronto le darían el alta. Rubén asentía sin apartar la vista de la pantalla. A veces respondía a los mensajes delante de ella, y Eloísa veía cómo sus dedos corrían rápidamente por el teclado. No le preguntaba con quién estaba chateando. Tenía miedo de oír la respuesta. Una vez, Beatriz lo encontró en la habitación. Entró por la noche, con otra bolsa de comida, y vio a Rubén sentado en una silla, absorto en su teléfono. Eloísa estaba tumbada, mirando al techo. «Oh, Rubén», dijo Beatriz con ligera ironía. «¡Qué sorpresa!». Rubén levantó la vista y le hizo un gesto frío con la cabeza. «Beatriz, ¿qué tal el trabajo? ¿Sigues tan ocupado?» «Sí, mucho trabajo». «Entiendo». Beatriz dejó la bolsa en la mesita y empezó a sacar los envases. Rubén la siguió con la mirada y luego volvió a fijar la vista en el teléfono. Beatriz le lanzó una rápida mirada y Eloísa notó cómo se apretaban los labios. Rubén se quedó sentado unos minutos más y luego se levantó. «Me tengo que ir», dijo. «Te llamaré mañana». «De acuerdo», respondió Eloísa. Salió sin siquiera despedirse de Beatriz. La puerta se cerró y la habitación quedó en silencio. Beatriz sacó los recipientes y los colocó en la mesita sin decir una palabra. Eloísa la miraba y esperaba. Sabía que Beatriz diría algo. Ella siempre decía lo que pensaba. «Eloísa», comenzó Beatriz finalmente sentándose en una silla. «Tengo que decirte algo». «Sé lo que vas a decir», la interrumpió Eloísa. «Sobre Rubén». «Sí, sobre Rubén. ¿No te parece extraño que casi nunca venga? ¿Que esté aquí 15 minutos mirando todo el tiempo el teléfono y apenas hable contigo?» Eloísa guardó silencio. Por supuesto que le parecía extraño, pero no quería pensar en ello, no quería admitirlo. «Solo está preocupado», dijo en voz baja. «A su manera. Ya sabes que no sabe mostrar sus emociones». Beatriz resopló. «Eloísa, conozco a Rubén desde hace muchos años. Sí, no es una persona muy emocional. Pero lo que está haciendo ahora no es preocupación, es indiferencia». «No digas eso». «¿Por qué? ¿Porque es verdad? Mira los hechos. Llevas 3 semanas en el hospital después de una operación grave. Él ha venido 4 veces. 4,
Y yo estoy aquí todos los días. ¿Y eso está bien? Eloísa se volvió hacia la ventana. Beatriz tenía razón, siempre la tenía, pero oírlo en voz alta le dolía. Quizá le resulte difícil verme así, intentó explicar Eloísa. Quizá no sepa cómo comportarse. O quizá simplemente le da igual, replicó Beatriz. Lo siento, pero no puedo callarme. Eres mi mejor amiga y no voy a dejar que te engañes a ti misma. Rubén se comporta como... No terminó la frase, pero Eloísa lo entendió todo. Beatriz se levantó, se acercó a la ventana y se quedó allí en silencio. Está bien, dijo finalmente. No voy a presionarte, solo piénsalo, y si necesitas algo, aquí me tengo. Eloísa asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Beatriz tenía razón, siempre la tenía. En la tercera semana, Eloísa recibió la visita del médico jefe, el señor González, un hombre mayor con el pelo canoso y los ojos cansados. Se sentó en una silla junto a la cama y puso su historial delante de él. Señora Valverde, necesito hablar con usted sobre su recuperación, comenzó. Eloísa se preparó para escuchar. El médico abrió la historia clínica y miró los registros. La operación fue un éxito. Hicimos todo lo que pudimos. La columna vertebral está estabilizada y las fracturas de la pelvis se están soldando. Pero la recuperación será larga, muy larga. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Eloísa. Pasará al menos 6 meses en una silla de ruedas, quizás más. Depende de muchos factores, de su organismo, de la rehabilitación, de lo bien que se recuperen los nervios. ¿Y después podré caminar? El médico guardó silencio. Esperamos que sí, pero no puedo garantizarlo. Las lesiones han sido graves. Los nervios se recuperan lentamente y a veces no del todo. Es posible que tenga que caminar con un bastón o con andadores. Quizás tenga que seguir en silla de ruedas. Es demasiado pronto para saberlo con certeza. Eloísa escuchaba y sentía cómo todo se enfriaba por dentro. Esperaba que en 6 meses todo volviera a ser como antes, que se levantaría, caminaría y volvería a su vida normal. Pero el médico hablaba de la posibilidad de quedarse en silla de ruedas para siempre. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó ella. Rehabilitación. Diaria, constante, fisioterapia, ejercicios, masajes. Tendrá un plan que deberá seguir estrictamente. Y paciencia, mucha paciencia. El médico cerró la tarjeta y la miró. Le daremos el alta dentro de 3 días. Le daremos una silla de ruedas, una lista de ejercicios y los datos de contacto de los rehabilitadores. Pero recuerde, todo depende de usted, de su voluntad de luchar. Eloísa asintió con la cabeza. El médico se marchó y ella se quedó sola con sus pensamientos. 6 meses, o más, o para siempre. Esa noche llegó Beatriz. Se sentó a su lado y le tomó la mano a Eloísa. El médico ha dicho que pronto te darán el alta, comenzó. Sí, dentro de 3 días. Escucha, quiero proponerte algo. Quédate en mi casa, al menos al principio. Te ayudaré con la rehabilitación, con los ejercicios, con todo lo que necesites. Eloísa la miró. Bea, ya haces mucho por mí. No puedo cargarte con más. No me estás cargando con nada. Quiero ayudarte. Tengo una habitación libre y trabajo cerca. No me supone ningún esfuerzo. Me iré a casa, dijo Eloísa con firmeza. Con Rubén. Estaré más cómoda en casa con mi marido. Beatriz se quedó callada. Miró a Eloísa fijamente. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Sí, estoy segura. Bien, pero si pasa algo, siempre puedes venir a verme, en cualquier momento. Gracias. Beatriz la abrazó y Eloísa cerró los ojos. No estaba segura, en absoluto, pero no podía admitirlo ni siquiera ante sí misma. El día del alta amaneció gris y frío. Eloísa se despertó temprano, antes de que la luz del alba penetrara por las ventanas de la habitación. Se quedó tumbada mirando al techo, escuchando los sonidos del hospital, los pasos de las enfermeras en el pasillo, el chirrido de las camillas,
la tos de alguien en la habitación contigua. Hoy se iría de allí. Volvería a casa, con Rubén, a su vida. Eloísa intentó imaginar cómo sería, pero su mente estaba en blanco. Intentó mover las piernas bajo la manta. Como siempre, no pasó nada. Las piernas pesaban como un lastre, ajenas, inútiles. Eloísa apretó los puños. En 3 semanas había aprendido a no llorar por eso. Los médicos decían que había que tener paciencia, que los nervios se recuperarían, que todo iría bien. Pero ahora, en ese momento, en esa mañana gris, no creía ni una palabra de lo que decían. A las 7 de la mañana llegó la enfermera con el desayuno, gachas líquidas, pan y té. Eloísa se obligó a comer al menos la mitad. Luego, la enfermera la ayudó a asearse y a ponerse ropa normal. Eloísa se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo y no reconoció su reflejo. Tenía el rostro demacrado, ojeras y el cabello sin brillo. Parecía mayor de sus 32 años. A las 8 debía llegar Rubén. Eloísa le llamó ayer por la noche, le dijo que le darían el alta por la mañana y le pidió que viniera. Rubén dijo que lo intentaría, pero que tenía una reunión importante en el trabajo. Eloísa no discutió. Solo le pidió que estuviera allí a las 8 y él aceptó. Pasaron las 8. Luego, las 8:30. Eloísa estaba sentada en la cama, vestida, con la maleta hecha, esperando. La enfermera entró en la habitación y le preguntó si sus familiares llegarían pronto. Eloísa asintió con la cabeza y dijo que sí, que estaban a punto de llegar. La enfermera se marchó. A las 9, Eloísa llamó a Rubén. El teléfono sonó durante mucho tiempo y luego se cortó la llamada. Volvió a llamar. Lo mismo. Eloísa dejó el teléfono en sus rodillas y miró por la ventana. En la calle comenzaba un día normal. La gente iba al trabajo, los coches circulaban por las calles. La vida continuaba, y ella estaba allí sentada, esperando a su marido, que no había llegado. A las 9:30 llamó Beatriz. «Hola, querida», se oyó su voz al otro lado del teléfono. «¿Cómo estás? ¿Ya te han dado el alta?» «Sí», respondió Eloísa. «Es decir, los documentos están listos. Solo estoy esperando a Rubén. Tenía que llegar a las 8, pero se está retrasando». Hubo una pausa al otro lado del teléfono. «Se ha retrasado», repitió Beatriz con voz tranquila. «Entendido. Oye, ¿quieres que vaya a recogerte?» «No hace falta, ve. Rubén llegará enseguida». «Eloísa, ya son las 9:30. ¿Cuánto tiempo vas a esperar?» Eloísa guardó silencio. Beatriz se suspiró. «Voy para allá. Estaré en 20 minutos». Colgó sin esperar respuesta. Eloísa guardó el teléfono en el bolso y volvió a mirar por la ventana. Por dentro se sentía vacía, sin resentimiento, sin ira, sin decepción, solo vacío. Beatriz llegó exactamente 20 minutos después. Irrumpió en la habitación con su actitud habitual, enérgica, decidida, con un gran bolso colgado al hombro. «Vamos, prepárate», dijo. «Nos vamos». Eloísa asintió con la cabeza. Beatriz cogió su bolso y la ayudó a sentarse en la silla de ruedas que estaba junto a la cama. La silla era del hospital, vieja, con ruedas chirriantes, pero funcional. Eloísa se sentó incómoda, sin saber dónde poner las manos. Beatriz la empujó hacia la salida. En el pasillo se encontraron con la enfermera, la misma que había ayudado a Eloísa todo este tiempo. Sonrió. Le entregó una bolsa con documentos y recetas. «Buena suerte, señora Valverde», dijo. «Y recuerde, haga los ejercicios todos los días, sin interrupciones». Eloísa le dio las gracias. Beatriz empujó la silla de ruedas hacia el ascensor y luego hacia abajo, hacia la salida. En la calle hacía fresco y el viento le agitaba el pelo. Eloísa respiró hondo. Por primera vez en 3 semanas no respiraba el aire del hospital. Olía a otoño, a humedad, a gases de escape. Olores normales, pero por alguna razón le parecieron increíblemente importantes. El coche de Beatrice estaba en el aparcamiento.
Un viejo Nissan rojo de unos 15 años, pero que aún funcionaba. Beatriz abrió la puerta trasera y ayudó a Eloísa a sentarse en el asiento. Resultó ser más difícil de lo que parecía. Las piernas no le respondían y Eloís tuvo que arrastrarlas literalmente con las manos. Beatriz no dijo nada, solo la sujetó por los hombros. Luego plegó la silla y la metió en el maletero junto con la bolsa. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras se sentaba al volante. A casa, respondió Eloísa en voz baja. Beatriz la miró por el espejo retrovisor. ¿Estás segura? Sí. Beatriz arrancó el coche y salió del aparcamiento. Eloísa miraba por la ventana las calles de Tepoztlán que se deslizaban a su lado. La ciudad tenía el mismo aspecto de siempre. Casas bajas, calles estrechas, gente en las aceras. Nada había cambiado, solo ella había cambiado. ¿Rubén no ha venido?, preguntó Beatriz sin apartar la vista de la carretera. No. ¿Al menos ha llamado? No. Beatriz apretó el volante con más fuerza, pero no dijo nada. Eloísa le agradeció su silencio. En ese momento no quería hablar, no quería explicaciones ni consuelo, solo quería llegar a casa. El trayecto duró unos 20 minutos. Cuando llegaron a la casa, Eloísa vio el coche de Rubén en la entrada. El Honda plateado estaba aparcado justo en la entrada, como siempre, así que estaba en casa. Eloísa sintió un nudo en el estómago. Había estado en casa todo este tiempo. No había ido a buscarla, aunque estaba en casa. Beatriz aparcó cerca y apagó el motor. Miró a Eloísa. ¿Seguro que quieres entrar?, preguntó. Podemos dar la vuelta e ir a mi casa. No, respondió Eloísa. Es mi casa. Quiero entrar. Beatriz asintió. Salió del coche, sacó la silla del maletero y la desplegó. Ayudó a Eloísa a sentarse. Luego la llevó hasta el porche. La casa era de una sola planta, pero la entrada tenía 3 escalones. Beatriz se detuvo y evaluó la situación. «Tendré que subirte junto con la silla», dijo. «Agárrate fuerte». Agarró las asas de la silla y la subió. Eloísa se agarró a los reposabrazos. La silla se sacudía y chirriaba, pero Beatriz lo consiguió. Llegaron al porche, frente a la puerta de entrada. Eloísa sacó la llave del bolso. Le temblaban las manos y no acertó a meterla en la cerradura a la primera. Por fin, la llave entró y giró. La puerta se abrió. Lo primero que vio Eloísa fue el salón. Su salón, con el sofá que habían comprado 5 años atrás, con el televisor en la pared, con la estantería en la esquina. Todo le resultaba familiar, cercano. Pero algo no estaba bien. Sobre la mesita había revistas femeninas que Eloísa nunca había comprado. En el sofá había un cojín rojo brillante que antes no estaba allí. En el aire flotaba un olor extraño, un perfume dulce que Eloísa no usaba. Beatriz empujó la silla hacia adentro. Eloísa miró a su alrededor tratando de entender qué había cambiado. Y entonces la vio. En el sofá, en su salón, estaba sentada una mujer, joven, de unos 25 años, con el pelo largo y oscuro y un maquillaje llamativo. Llevaba una bata corta de seda que apenas le cubría los muslos. Tenía las piernas estiradas sobre el sofá y el mando de la televisión en la mano. En sus rodillas había un plato con fruta cortada. Su plato, blanco con un borde azul, que Eloísa había recibido como regalo de boda. La mujer miró a Eloísa y a Beatriz, pero no se levantó ni quitó los pies del sofá. Simplemente miró y volvió a fijar la vista en la televisión, llevándose un trozo de piña a la boca. Eloísa no podía moverse. Estaba sentada en el sillón y miraba a esa mujer, su bata, el plato de fruta, la forma descuidada en que estaba sentada en su sofá. Su cerebro se negaba a comprender lo que estaba pasando. ¿Quién es?, oyó su propia voz, extraña, ajena. La mujer giró la cabeza y miró a Eloísa con una leve sonrisa. «¿Y tú quién eres?», preguntó ella. Antes de que Eloísa pudiera responder, Rubén salió del dormitorio.
Llevaba pantalones de estar por casa y una camiseta, estaba descalzo y tenía el pelo revuelto. Se detuvo en la puerta y vio a Eloísa y a Beatriz. «Oh, ¿al final has venido?», preguntó. Eloísa lo miró y no daba crédito a sus oídos. «¿Venir?», repitió. «Yo vivo aquí, Rubén. Esta es mi casa». «Ya no», respondió él secamente. Silencio. Eloísa oía los latidos de su corazón, la respiración de Beatriz a su lado, la voz del presentador de un programa de televisión. «¿Qué has dicho?», preguntó en voz baja. Rubén entró en el salón y se colocó entre ella y el sofá donde estaba sentada la mujer. Cruzó los brazos sobre el pecho. «He dicho que esta ya no es tu casa», repitió. «No quiero a una inválida aquí. No voy a vivir contigo, gastar dinero en tu tratamiento, ocuparme de tus problemas». Eloísa oía las palabras, pero no las entendía. Inválida. La había llamado inválida, no a su esposa, no a Eloísa, a una inválida. «Rubén», comenzó ella, con la voz temblorosa. «Soy tu esposa. Llevamos 8 años juntos. He tenido un accidente, necesito ayuda y tú...» «Y yo no estoy obligado a ayudarte», la interrumpió él. «Yo no firmé para esto. Me casé con una mujer sana, no con una lisiada en silla de ruedas». La mujer del sofá soltó una risita. Eloísa volvió la cabeza hacia ella y luego volvió a mirar a Rubén. «¿Quién es ella?», preguntó Eloísa. «Yadira», respondió Rubén. «Mi novia. Va a vivir aquí. Yadira». Eloísa la miró, su rostro joven, sus largas piernas, su sonrisa satisfecha. Yadira le devolvió la mirada y sonrió. «Lo siento por ti, claro», dijo, «pero Rubén tiene razón. Es un hombre joven y exitoso. No necesita una inválida a su cargo». Eloísa sintió que algo se rompía dentro de ella. No era el corazón, que ya llevaba mucho tiempo doliéndole. Era otra cosa, algo más profundo. La última esperanza, la última fe en que todo aún podía salir bien. Beatriz dio un paso adelante. «¿Estás completamente loco?», le espetó, señalando a Rubén con el dedo. Rubén la miró con desprecio. «Esto no es asunto tuyo, Beatriz». «Claro que sí. Es tu mujer que ha estado 3 semanas en el hospital después del accidente. Ni siquiera has venido a recogerla». «Porque no necesito esa carga», espetó Rubén. «No voy a sacrificar mi vida por ella». Eloísa estaba sentada en una silla y los miraba. Beatriz le gritaba a Rubén. Rubén le respondía con brusquedad. Yadira estaba en el sofá viendo la televisión, como si nada estuviera pasando. Todo era irreal, como una pesadilla. Rubén se acercó al sillón, inclinándose sobre Eloísa. «Vete de aquí», dijo fríamente. «Coge tus cosas y lárgate». «Rubén, por favor», susurró Eloísa. «No lo hagas». «Ya lo he hecho. Yadira, tráele el bolso». Yadira se levantó a regañadientes del sofá y se dirigió al dormitorio. Eloísa oyó cómo se abrían los armarios y algo caía al suelo. Un minuto después, Yadira regresó con una gran bolsa de deporte llena de ropa. «Toma», dijo, dejando caer la bolsa al suelo junto al sillón. «El resto lo recogerás más tarde, si quieres». Rubén agarró las asas de la silla de ruedas y la giró bruscamente hacia la puerta. Eloísa se agarró a los reposabrazos. «¡Rubén, para!», gritó Beatriz, tratando de agarrarle de la mano. Él la empujó. «¡No te metas!». Sacó la silla por la puerta, al porche. Eloísa sentía cómo la silla se sacudía sobre las tablas irregulares. Luego, Rubén se detuvo al borde del porche y giró la silla para que Eloísa mirara hacia la casa. «No vuelvas a poner los pies aquí», dijo. «¿Entendido?». Eloísa no respondió. Simplemente lo miró, a ese rostro familiar que ahora le resultaba extraño. A los ojos, en los que no había ni una pizca de calidez. Rubén volvió a la casa. Yadira estaba de pie en la puerta, apoyada con el hombro en el marco. Miró a Eloísa de arriba a abajo. «Ahora intenta encontrar a alguien que quiera a una lisiada», dijo con una sonrisa burlona. «Buena suerte». Se dio la vuelta y entró en la casa. La puerta se cerró de golpe.
Eloísa oyó cómo giraba la llave en la cerradura desde dentro. Beatriz bajó del porche y tiró el bolso de Eloísa al coche. Volvió y agarró las asas de la silla. «Vámonos de aquí», dijo con voz apagada. Bajó la silla por la escalera de forma brusca y descuidada, y Eloísa se golpeó dolorosamente con el reposabrazos. Luego la llevó hasta el coche. La ayudó a sentarse en el asiento trasero y metió la silla en el maletero. Se sentó al volante y arrancó el motor. Eloísa estaba sentada en el asiento trasero y miraba por la ventana. Veía cómo se alejaban de la casa, cómo ésta se hacía cada vez más pequeña, cada vez más lejana. Vio una sombra pasar por la ventana del salón, seguramente Rubén o Yadira. Estaban allí, dentro, en su casa, en su sofá, en su vida. Beatriz conducía en silencio. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Eloísa vio cómo le temblaba la mandíbula, cómo parpadeaba más rápido de lo normal, conteniendo las lágrimas. «Vea», dijo Eloísa en voz baja. Beatriz no respondió. Siguió conduciendo mirando al frente. «Vea, gracias», dijo Eloísa. Beatriz inspiró bruscamente y exhaló. «De nada», susurró. Eloísa volvió a mirar por la ventana. Las calles, las casas y la gente pasaban detrás del cristal. La vida cotidiana continuaba, a pesar de todo. Y ella estaba sentada en el coche, sin casa, sin marido, sin futuro. Una inválida en silla de ruedas a la que habían abandonado. Por dentro se sentía vacía. Ni siquiera tenía lágrimas, solo un enorme vacío que lo absorbía todo. Eloísa yacía en la cama y miraba al techo. Blanco, liso, sin una sola mancha. Conocía cada grieta, cada irregularidad del yeso. Durante el mes que pasó en esa habitación, se aprendió el techo de memoria. La habitación era pequeña, pero acogedora. Beatriz le había cedido su habitación de invitados, con una cama estrecha, una cómoda vieja y una ventana que daba al patio. A través de la ventana se veía la casa de al lado, la ropa tendida en los tendederos, el gato que cada día venía a calentarse en el alféizar de la ventana de enfrente. Eloísa miraba al gato a veces, cuando no miraba al techo. El gato era pelirrojo, gordo, y parecía satisfecho con la vida. Un mes. Había pasado un mes entero desde el día en que Rubén la echó de casa. 30 días que se fundieron en una masa gris. Eloísa casi no se levantaba de la cama, solo cuando tenía que ir al baño, y entonces Beatriz la ayudaba a sentarse en la silla y la llevaba al baño. El resto del tiempo permanecía acostada. La rehabilitación que le había recetado el médico yacía olvidada sobre la cómoda. La lista de ejercicios, los teléfonos de los fisioterapeutas, nada de eso importaba. Eloísa no quería hacer ejercicios, no quería recuperarse, no quería nada. ¿Para qué? Para volver a caminar, para volver a una vida en la que su marido la había traicionado, la había echado de su propia casa y la había llamado lastre. Beatriz venía todos los días después del trabajo. Se sentaba en el borde de la cama e intentaba hablar con Eloísa. «Querida, tienes que comer. He preparado sopa». Eloísa guardaba silencio. «Al menos un poco. Por favor». Eloísa se daba la vuelta hacia la pared. Beatriz suspiraba, dejaba el plato en la mesita y se marchaba. Una hora después volvía y se llevaba la comida intacta. Eloísa la oía hablar sola en la cocina, murmurando algo sobre la terquedad y la estupidez. Pero Beatriz no se rendía. Todos los días traía comida, todos los días intentaba hablar con Eloísa, todos los días le recordaba que hiciera los ejercicios. El médico dijo que si no haces los ejercicios, la recuperación se prolongará, decía. «Eloísa, ¿me oyes?» Eloísa la oía. Simplemente no quería responder. Por dentro se sentía vacía, fría, y nada le importaba. A veces lloraba, en silencio, para que Beatriz no la oyera. Las lágrimas le corrían por las mejillas mojando la almohada, y el vacío interior se hacía aún mayor. Pensaba en Rubén.
en cómo la miró aquel día, con desprecio, con repugnancia, en lo fácil que le resultó llamarla lastre, lisiada, en lo rápido que la sustituyó por Yadiri. 8 años de matrimonio, 8 años de vida en común, y todo eso no significaba nada. No la había llamado ni una sola vez en todo ese mes. No le había preguntado cómo estaba, dónde estaba, si seguía viva. Simplemente la había borrado de su vida, como una línea innecesaria en una lista de tareas pendientes. Eloísa pensaba en Yadira, en su sonrisa burlona, en cómo se sentaba en su sofá con una bata de seda y comía fruta de su plato, en cómo le había dicho, a ver si ahora encuentras a alguien que quiera a una lisiada. Esas palabras resonaban en su cabeza una y otra vez, como un disco rayado. Lisiada, discapacitada, una carga. A veces, Eloísa miraba sus piernas bajo la manta. Estaban inmóviles, inútiles. Intentaba mover los dedos, tensar los músculos, pero nada. Los médicos decían que era algo temporal, que los nervios se recuperarían. Pero pasó un mes y nada cambió. Quizás se equivocaban. Quizás se quedaría en la silla para siempre. Beatriz se preocupó. Eloísa lo veía en su rostro, en cómo fruncía el ceño al entrar en la habitación, en cómo empezaba a llamar a menudo durante el día desde el trabajo. «Eloísa, ¿has comido hoy?», le preguntaba por teléfono. Eloísa guardaba silencio. «Por favor, di algo. Me estás asustando». Eloísa dejaba el teléfono sobre la almohada junto a ella, sin colgar. Escuchaba cómo Beatriz la llamaba, luego suspiraba y colgaba el teléfono al otro lado. Una noche, Beatriz llegó a casa antes de lo habitual. Se sentó en el borde de la cama y miró a Eloísa fijamente. «Escucha, tengo que decirte algo», comenzó. «He llamado a Ismenia». Eloísa giró la cabeza. Ismenia, su hermana mayor, que se había marchado a España hacía 10 años y desde entonces venía una vez al año por Navidad. «¿Por qué?», preguntó Eloísa con voz ronca. Su voz se había acostumbrado a no hablar durante un mes. «Porque ya no sé qué hacer. No comes, no te mueves, no hablas. Estás muriendo lentamente aquí y no puedo quedarme mirando». «No me estoy muriendo. Te estás muriendo, solo que lo haces lentamente». Eloísa se volvió hacia la pared. Beatriz le puso la mano en el hombro. «Ismenia llega pasado mañana. Le he contado todo, el accidente, lo de Rubén, todo. Quiere ayudar». «No necesito ayuda». «Sí la necesitas, solo que aún no te das cuenta». Beatriz se levantó y salió de la habitación. Eloísa cerró los ojos. Ismenia. No quería que su hermana la viera así, destrozada, indefensa, tumbada en una cama ajena. Ismenia siempre había sido fuerte, exitosa, independiente. Se fue a Europa, hizo carrera, vivió una vida brillante. Y Eloísa se quedó aquí, en Tepoztlán, se casó con un gerente de banco, trabajó como vendedora. Y ahora ni siquiera eso tenía, solo una silla y el vacío. Ismenia apareció 2 días después, temprano por la mañana. Eloísa oyó cómo se abría la puerta principal, voces en el vestíbulo, Beatriz y alguien más, ruidoso, enérgico. Luego, pasos en el pasillo y la puerta de la habitación se abrió de par en par. «Dios mío», se oyó la voz de Ismenia. «¿Qué es esta cripta?». Eloísa estaba tumbada, de espaldas a la pared. Oyó cómo Ismenia se acercaba a la ventana y la abría de par en par. El aire fresco irrumpió en la habitación y Eloísa se estremeció. «Ciérrala», pidió. «No la cerraré. Aquí huele a humedad y depresión». Ismenia se acercó a la cama y se detuvo, mirando a Eloísa de arriba a abajo. Eloísa no se giró. No quería ver la lástima en sus ojos. «Date la vuelta», ordenó Ismenia. Eloísa no se movió. «He dicho que te des la vuelta». Su voz era brusca, autoritaria. Eloísa giró lentamente la cabeza. Ismenia estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía exactamente el mismo aspecto que Eloísa recordaba. Alta, delgada,
con el pelo corto y oscuro y los rasgos afilados. Vestía vaqueros negros y una camisa blanca con una cadena de oro al cuello. Miró a Eloísa sin una pizca de compasión, solo irritación. Beatriz me contó lo que pasó, dijo Ismenia. Lo del accidente, lo de ese cabrón de Rubén, todo. Eloísa no respondió. ¿Y así es como decides reaccionar?, continuó Ismenia. ¿Tumbada aquí, pudriéndote viva? Déjame en paz. No lo haré. Ismenia se acercó, agarró el borde de la manta y se la quitó bruscamente a Eloísa. Eloísa gritó, intentó alcanzar la manta, pero Ismenia la tiró a un lado. «Basta ya de quedarte ahí tumbada compadeciéndote de ti misma», gritó. «Basta ya. Devuélveme la manta. No te la devolveré. Levántate». «No puedo levantarme. Estoy en una silla. ¿O es que lo has olvidado?» «No lo he olvidado». «¿Y qué? ¿Eso significa que debes rendirte? ¿Quedarte aquí tumbada y esperar a que se acabe tu vida?» Eloísa sintió cómo la ira crecía en su pecho. Era el primer sentimiento real que tenía en todo el mes. «No lo entiendes», siseó. «No sabes lo que se siente». «Tienes razón, no lo sé», respondió Ismenia. «Pero sé que mi hermana no es de las que se rinden. ¿O me equivoco?» Eloísa permaneció en silencio, respirando con dificultad. Ismenia la miró durante unos segundos más, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Eloísa se quedó tumbada sin manta y tenía frío. A partir de ese día, Ismenia tomó el control de la situación. No se anduvo con ceremonias, no tuvo piedad, no la convenció. Simplemente lo hizo. Cada mañana entraba en la habitación de Eloísa, le quitaba la manta y abría la ventana. «Levántate», le decía. «El desayuno estará listo en 20 minutos». Al principio, Eloísa se resistía. Se daba la vuelta hacia la pared y se negaba a moverse. Pero Ismenia era más tenaz. Simplemente se sentaba en una silla junto a la cama y esperaba. Podía estar sentada 1 hora, 2. No se marchaba hasta que Eloísa se levantaba. «Tengo todo el día», decía con calma. «Puedo quedarme aquí hasta la noche. Tú decides». Poco a poco, Eloísa se rendía. Se sentaba en una silla y se iba a la cocina. Ismenia preparaba el desayuno: tortilla, tostadas, fruta, café. Ponía un plato delante de Eloísa y se sentaba enfrente. «Come». «No quiero». «No te pregunto si quieres. Come». Eloísa cogió el tenedor. Los primeros bocados le sabían a ceniza en la boca, pero poco a poco se acostumbró. Ismenia se aseguraba de que el plato quedara vacío. Después del desayuno, ejercicios. Ismenia sacó la lista que le había dado el médico y obligaba a Eloísa a hacerla. Ejercicios para las manos, para la espalda, estiramientos. Eloísa los hacía a regañadientes, con esfuerzo, pero los hacía. Ismenia no aceptaba negativas. 10 más, decía. «Vamos, no te detengas. Me duele». «Y te seguirá doliendo. Hazlo». Eloísa la odiaba en esos momentos. La odiaba por su dureza, por no dejarla simplemente acostada y sufriendo, pero seguía haciendo los ejercicios. Por la tarde, Ismenia llevaba a Eloísa a la calle. Empujaba la silla de ruedas por las aceras, al parque, al mercado. Eloísa se resistía. No quería que la gente la viera en la silla de ruedas. Pero Ismenia no le hacía caso. «Necesitas aire fresco y sol», le decía. «No vas a pasar toda la vida escondida en tu habitación». Iban en silencio. Ismenia empujaba la silla y Eloísa miraba a su alrededor. Veía calles conocidas, caras conocidas. A veces alguien la reconocía, la saludaba y le preguntaba cómo estaba. Eloísa respondía con brevedad, de mala gana. Quería volver a casa, esconderse. Por las tardes se sentaban en la cocina. Ismenia, Beatriz y Eloísa. Tomaban té y charlaban. Al principio, Eloísa se quedaba callada, escuchaba a Ismenia hablar de España, del trabajo, de la vida allí. Luego empezó a responder a las preguntas. Con frases cortas, pero respondía. Una noche,
Una semana después de la llegada de Ismenia, las tres estaban sentadas en la cocina. Beatriz lavaba los platos, Ismenia hojeaba una revista y Eloísa miraba por la ventana. De repente, Ismenia preguntó: «Cuéntame sobre él, sobre Rubén. Quiero oírlo de ti». Eloísa se tensó. «No quiero. Es necesario. Lo guardas todo dentro y eso te está consumiendo». Eloísa guardó silencio. Beatriz se secó las manos con una toalla, se acercó a la mesa y se sentó a su lado. «Cuéntamelo», repitió Ismenia con más suavidad. «¿Qué hizo?». Y Eloísa se lo contó. Lentamente, titubeando, pero se lo contó. Sobre el accidente, sobre el hospital, sobre cómo Rubén casi nunca iba a visitarla, sobre el día del alta, cuando ni siquiera la llamó, sobre cómo llegó a casa y vio a Yadira en su sofá, sobre lo que él le dijo, inválida, lastre, lisiada, sobre cómo la echó de su propia casa. Ismenia escuchaba y con cada palabra su rostro se volvía más duro. Beatriz miraba la mesa, apretando los puños. «Ese cabrón», dijo Ismenia cuando Eloísa terminó. «Ese maldito cabrón». Eloísa se secó las lágrimas. Había estado llorando sin darse cuenta. «Y esa zorra de Yadira», añadió Beatriz. Se quedó allí sentada como si nada hubiera pasado, riendo. «Los dos deben pagar por esto», dijo Ismenia. Eloísa levantó la cabeza. «¿Pagar?». «Sí. ¿Crees que pueden tratarte así y salir impunes?». «No, deben responder por ello». «¿Cómo?», preguntó Eloísa en voz baja. «¿Qué puedo hacer? Ni siquiera puedo caminar». Puedes hacer muchas cosas». Ismenia se inclinó hacia ella sobre la mesa. «Escúchame con atención. Ese Rubén cree que ha ganado, que se ha librado de una carga y ahora vive feliz con su joven amante, ¿verdad?». Eloísa asintió. «Pues bien, no le daremos esa felicidad. Haremos que se arrepienta de lo que te ha hecho, que sufra tanto como tú has sufrido». «No, más». Algo se movió en el pecho de Eloísa. No era esperanza, era otra cosa. Rabia, una rabia fría y lenta que comenzaba a despertarse. «¿Qué propones?», preguntó ella. «Primero hay que entender qué es importante para él. ¿Qué es lo que más teme?». Eloísa se quedó pensativa. Rubén. ¿Qué era importante para él? Ella no, eso estaba claro. Ni la familia, ni las relaciones, el trabajo, la carrera, la reputación. «El trabajo», dijo lentamente. Siempre temió los problemas en el trabajo. Valoraba su puesto, su reputación. Soñaba con ascender. Ismenia sonrió. No era una sonrisa amable, sino depredadora. «Perfecto. Entonces le daremos un golpe en el trabajo». «¿Cómo?». «Aún no lo sé, tengo que pensarlo, pero se nos ocurrirá algo». Beatriz miró a Ismenia y luego a Eloísa. «¿Hablan en serio?», preguntó. «¿Quieren vengarse de él?». «¿Y tú no?», preguntó Ismenia. «¿Después de todo lo que ha hecho?». Beatriz se quedó callada. «Sí», admitió. «Mucho. Entonces nos ayudarás». Se quedaron sentadas en silencio durante unos minutos. Eloísa pensaba. Llevaba un mes en cama, sumiéndose cada vez más en el vacío. Pensaba que su vida había terminado, que ya no había nada que arreglar. Pero ahora, en ese momento, algo había cambiado. El vacío comenzó a llenarse, no de esperanza ni de alegría, sino de una fría y firme determinación. Rubén pensaba que se había deshecho de ella, que simplemente desaparecería, se disolvería, moriría en algún rincón. Pero se equivocaba. Eloísa no tenía intención de desaparecer. Iba a volver y demostrarle que había cometido un error al echarla. «Tengo una idea», dijo Eloísa en voz baja. Ismenia y Beatriz la miraron. «¿Cuál?», preguntó Ismenia. Eloísa levantó la cabeza y miró a su hermana. Por primera vez en un mes, sus ojos brillaron con intensidad. «Rubén trabaja en un banco, es gerente, tiene acceso a información confidencial, trabaja con clientes, con dinero. Su reputación allí es impecable.
Estaba orgulloso de ello. ¿Y? ¿Y si esa reputación se derrumba? ¿Y si en el banco empiezan a sospechar que algo no va bien con él? Ismenia entrecerró los ojos. Continúa. Puedo ir al director del banco, decirle que Rubén está relacionado con delincuentes, que está tramando algo contra el banco. No es cierto, por supuesto, pero si lo digo de forma convincente. Beatriz dio un grito ahogado. Eloísa, esto es serio. Podría arruinar su carrera. Él arruinó mi vida, respondió Eloísa con frialdad. ¿Por qué debería tener piedad de su carrera? Ismenia sonrió lentamente. Me gusta esa idea, dijo. Me gusta mucho. Irás a ver al director. Le dirás que ya no puedes guardar silencio, que tu marido se ha relacionado con gente mala y que temes por el banco. Empezarán una investigación y aunque no encuentren nada, quedará una sospecha. Rubén estará bajo sospecha. Su carrera habrá terminado. Eloísa asintió. Su corazón latía más rápido. Por primera vez en un mes se sentía viva. Entonces está decidido, dijo Ismenia. Mañana empezaremos a prepararnos. Hay que inventar una historia, detalles para que todo suene verosímil. Yo ayudaré, dijo Beatriz. Lo pensaremos juntas. Eloísa las miró, a su hermana y a su mejor amiga. Estaban allí, a su lado, dispuestas a ayudarla. Y, por primera vez en mucho tiempo, Eloísa no se sentía sola. Eloísa se sentó frente al teléfono y miró la hoja de papel donde Ismenia había anotado el número del banco. Le temblaba la mano. Levantó el auricular, marcó el número y lo volvió a colgar. Lo repitió una vez más. Y otra. Lo conseguirás, dijo Ismenia, de pie a su lado. Solo llama y di que necesitas hablar con el director. Es urgente. Y si no me creen, te creerán. Eres la esposa de un empleado y estás hablando de la seguridad del banco. Están obligados a escucharte. Eloísa asintió. Marcó el número por tercera vez y esta vez no colgó. Tonos. 1, 2, 3. Banco Nacional, buenos días, dijo una voz femenina. Eloísa tragó saliva. Buenos días. Necesito reunirme con el director del banco, el señor Rodríguez. Es urgente. ¿Por qué motivo? Se trata de la seguridad del banco. No puedo decir nada más por teléfono. Pausa al otro lado de la línea. Un momento. Le paso con la secretaria del director. Clic. Música. Eloísa esperó, apretando el auricular. Ismenia le puso la mano en el hombro y le dio un apretón de ánimo. Secretaría del director. Se oyó otra voz femenina, más severa. Necesito reunirme con el señor Rodríguez. Es urgente. Se trata de la seguridad del banco. ¿Su nombre? Eloísa Valverde. Soy la esposa de Rubén Valverde, gerente de su banco. Otra pausa. Un momento, voy a comprobarlo. Más música. Eloísa cerró los ojos y respiró lentamente. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se podía oír desde fuera. ¿Señora Valverde? Volvió a oírse la voz de la secretaria. El señor Rodríguez puede recibirla mañana a las 10 de la mañana. ¿Le parece bien? Sí, gracias. He anotado su nombre. Hasta mañana. Eloísa colgó el teléfono. Miró a Ismenia. Mañana a las 10. Ismenia sonrió. Estupendo. Ahora tenemos que prepararnos bien. Esta noche, Beatriz y yo discutiremos todos los detalles para que mañana hables con seguridad. Por la noche, las tres se sentaron en la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Ismenia tomaba notas, Beatriz le daba pistas y Eloísa intentaba inventar detalles que sonaran verosímiles. Entonces dirás que Rubén lleva más de un año vinculado a una banda criminal, comenzó Ismenia. Están planeando un atraco a un banco y Rubén les ayuda pasando información. ¿Qué información exactamente?, preguntó Beatriz. El director seguramente lo preguntará. Eloísa se quedó pensativa. Los horarios de recogida de fondos, la ubicación de las cámaras de seguridad, los códigos de acceso a la cámara acorazada.
Rubén trabajaba con esa información, tenía acceso a ella. Ismenia tomó nota. Bien, continúa. ¿Cómo te enteraste de eso? Escuché por casualidad una conversación telefónica. Hablaba con alguien a altas horas de la noche, creyendo que yo dormía. Hablaba de fechas, de las horas en las que hay menos seguridad en el banco. ¿Cuándo fue eso? Hace unos meses. Me asusté, pero no sabía qué hacer. Luego me amenazó. Me dijo que si se lo contaba a alguien, me pasaría algo malo. Beatriz asintió. ¿Y los nombres? El director seguramente preguntará con quién está relacionado. Eloísa cerró los ojos tratando de recordar. Le oí llamar a alguien el flaco, y había otra persona a la que llamaba simplemente Chuy. Ismenia anotó los nombres ficticios. ¿Dónde se reunían? En el mercado viejo, a las afueras. Por la noche siempre hay poca gente allí. Le vi ir allí varias veces. Continuaron inventando detalles hasta altas horas de la noche. Eloísa intentó memorizarlo todo para no confundirse al día siguiente. La historia tenía que sonar convincente, sin titubeos ni contradicciones. Por la mañana, Ismenia la despertó temprano. La ayudó a asearse y a vestirse. Eloísa eligió una blusa sencilla de color oscuro y unos pantalones negros. Quería parecer seria y profesional. Ismenia le maquilló ligeramente y le peinó el pelo. «Debes parecer una mujer asustada, pero decidida», le dijo. «Una mujer que finalmente ha reunido el valor para decir la verdad». A las 9:30 salieron. El banco estaba en el centro de Tepoztlán, en un edificio alto con ventanas de cristal. Ismenia aparcó cerca y ayudó a Eloísa a pasar a la silla de ruedas. Entraron. El guardia de la entrada miró la silla y luego a ellas. «Venimos a ver al señor Rodríguez», dijo Ismenia. «Tenemos cita a las 10». El guardia comprobó la lista, asintió y les indicó el ascensor. Subieron al tercer piso. El pasillo era tranquilo, estaba alfombrado y había cuadros colgados en las paredes. El despacho del director estaba al final del pasillo. Una puerta de madera oscura con un letrero. Eduardo Rodríguez, director. Ismenia llamó a la puerta. Desde detrás de la puerta se oyó un «adelante» apagado. Abrió la puerta y empujó la silla hacia adentro. El despacho era grande, con una mesa maciza, estanterías y una ventana que ocupaba toda la pared. Detrás de la mesa había un hombre de unos 55 años, con un traje sobrio, las sienes canosas y los ojos atentos. Se levantó cuando entraron. «¿Señora Valverde?», preguntó. «Sí», respondió Eloísa. «Gracias por recibirme». «Pase, siéntese». Señaló las sillas frente al escritorio, luego miró la silla y se corrigió. «Es decir, póngase cómoda». Ismenia acercó el sillón a la mesa y se sentó en la silla de al lado. El director volvió a su escritorio y juntó las manos delante de él. «Ha dicho que se trata de la seguridad del banco», comenzó. «Le escucho». Eloísa respiró hondo. Le latía el corazón y tenía la boca seca. Miró a Ismenia, que asintió levemente con la cabeza. «Señor Rodríguez, me resulta muy difícil hablar de esto», comenzó Eloísa, tratando de que su voz no temblara. «Pero ya no puedo seguir callada. No puedo seguir encubriendo a mi marido». El director frunció el ceño. «¿Su marido? ¿Rubén Valverde?» «Sí, él se ha involucrado con unos delincuentes. Hace más de un año. Están planeando robar este banco y Rubén les está ayudando». El rostro del director se volvió impasible. «Es una acusación muy grave, señora Valverde». «Lo sé. Por eso he guardado silencio durante tanto tiempo. Tenía miedo. Pero después de lo que pasó...» Hizo una pausa y miró su silla. «Después del accidente, me di cuenta de que tenía que decir la verdad. Hay personas que pueden sufrir por su culpa». El director cogió un bolígrafo y acercó el bloc de notas. «Cuénteme todo por orden, desde el principio». Eloísa asintió con la cabeza, ordenando sus pensamientos. «Hace unos meses, escuché por casualidad una conversación telefónica suya. Era tarde, alrededor de medianoche.
Me desperté y oí que estaba hablando con alguien en la cocina. Pensé que había pasado algo en el trabajo, pero cuando escuché con atención, hablaba de los horarios de recogida de fondos, de cuándo había menos seguridad en el banco, de la ubicación de las cámaras. El director tomaba notas sin levantar la vista. ¿Oíste con quién hablaba? No, solo oí su voz, pero llamaba a alguien el flaco. Y también hablaba de un hombre llamado Chuy. El director levantó la cabeza. El flaco y Chuy, ¿eso es todo lo que oíste? Sí. Cuando terminó la conversación y volvió al dormitorio, fingí estar dormida. Al día siguiente intenté hablar con él, le pregunté si todo iba bien. Me dijo que eran asuntos de trabajo, que no era asunto mío, y luego me dijo que si le contaba a alguien lo que había hablado, me pasaría algo malo. ¿Le amenazó? Sí, no directamente, pero lo entendí. Me asusté y me callé. El director se recostó en el sillón y la miró fijamente. Señora Valverde, entiende que esto es muy grave. Si lo que dice es cierto, se trata de una conspiración criminal. Lo entiendo. Por eso he venido a verle. No puedo seguir callada. ¿Ha visto a su marido reunirse con esas personas? Eloísa asintió. Varias veces. Se marchaba tarde por la noche. Decía que era por trabajo, que era un asunto urgente. Pero yo veía que no se dirigía al banco, sino al antiguo mercado, en las afueras. Por las tardes siempre está vacío. Una vez lo seguí, temía que tuviera una amante. Lo vi reunirse allí con dos hombres. Estaban junto a un camión, hablando. Estaba lejos, no oí de qué hablaban, pero vi que Rubén les entregó unos papeles. ¿Cuándo fue eso? La última vez, unas 2 semanas antes de mi accidente. El director tomaba notas, su rostro se volvía cada vez más sombrío. ¿Viste cómo eran esos hombres? No muy bien, estaba oscuro. Uno era alto y delgado, seguramente el que él llamaba el flaco. El otro era más bajo y fornido. Ambos vestían ropa oscura. ¿Y el camión? ¿Recuerdas el número? Eloísa negó con la cabeza. No, estaba demasiado lejos. Solo vi que era un camión viejo, de color oscuro. El director dejó el bolígrafo y entrelazó los dedos. Dígame, señora Valverde, ¿por qué ha decidido contarlo ahora? Han pasado varios meses. Eloísa bajó la cabeza. Porque tenía miedo y porque... Se calló y luego continuó en voz más baja. Porque es mi marido. Todavía esperaba haberme equivocado, que no fuera lo que pensaba. Pero después del accidente, todo cambió. ¿Qué cambió? Me echó de casa, trajo a otra mujer. Dijo que ya no me necesitaba, que no iba a vivir con una inválida. Y entonces comprendí que no debía defenderlo, que no se merecía mi silencio. En la voz de Eloísa se percibía un dolor auténtico y no necesitaba fingir. El director la miró con compasión. Lo siento mucho, dijo. Lo que él le hizo es inaceptable, y le agradezco que haya tenido el valor de venir aquí. Eloísa asintió con la cabeza secándose las lágrimas. Simplemente no quiero que la gente sufra por su culpa. Si realmente planean un robo, nosotros nos encargaremos, le aseguró el director. Empezaré la investigación de inmediato. Actuaré con mucha cautela para no asustarlos, si realmente es como usted dice. Se levantó, indicando que la reunión había terminado. Gracias, señora Valverde. Si necesito más información, me pondré en contacto con usted. Eloísa e Ismenia salieron del despacho. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Ismenia exhaló en silencio. «Has estado magnífica», susurró. Se ha creído cada palabra. Eloísa no respondió. Le temblaban las manos y el corazón aún le latía con fuerza. Acababa de destruir la vida de Rubén. Con una mentira fría y calculada. Salieron del banco en silencio. En casa, Beatriz las esperaba, paseándose nerviosa por la cocina. «¿Y bien?», preguntó. «¿Cómo ha ido?». «Genial», respondió Ismenia. «Se lo ha creído. Ha dicho que empezará la investigación». Beatriz exhaló aliviada. Ahora solo queda esperar,
Tuvieron que esperar 3 días. 3 largos días durante los cuales Eloísa apenas durmió, dándole vueltas en la cabeza a la conversación con el director, temiendo haber cometido algún error y que la descubrieran. Pero al tercer día llamó Beatriz, que estaba en el trabajo. «Eloísa», dijo con voz emocionada, «tengo una conocida que trabaja en el mismo banco. Acaba de llamarme. Han despedido a Rubén». Eloísa apretó el teléfono. «¿Despedido?» «Sí, esta mañana. Lo llamaron para que fuera a ver al director y, media hora después, salió con una caja con sus cosas. Los guardias lo acompañaron hasta la salida». «¿Le dijeron por qué?» «No, pero todo el mundo dice que tiene que ver con una inspección. Nadie sabe nada con certeza». Eloísa colgó el teléfono. Miró a Ismenia, que estaba sentada a su lado. «Lo han despedido», dijo. Ismenia sonrió lentamente. «Entonces ha funcionado. El primer paso está dado». Al día siguiente, al atardecer, llamaron a la puerta. Eloísa estaba haciendo ejercicios en el salón. Ismenia leía en la cocina y Beatriz aún no había vuelto del trabajo. Ismenia abrió la puerta. En el umbral había 2 hombres vestidos con uniforme de policía. «Buenas tardes», dijo el mayor mostrando su identificación. «Detective Olivares. Buscamos a la señora Eloísa Valverde». «Soy yo», respondió Eloísa desde el salón. Los policías entraron. Olivares era un hombre de unos 45 años, con rostro cansado y ojos atentos. Su compañero, más joven, llevaba una libreta. «Señora Valverde, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su marido, Rubén Valverde», dijo Olivares. «El director del banco, el señor Rodríguez, nos ha informado de que usted le ha hecho graves acusaciones». Eloísa asintió. «Sí, es cierto. ¿Podría repetir para que conste en acta lo que le contó exactamente?» Eloísa repitió toda la historia, la conversación telefónica, los nombres de El Flaco y Chuy, las reuniones en el antiguo mercado, y luego añadió nuevos detalles que no le había contado al director. «También vi a Rubén escondiendo grandes cantidades de dinero en efectivo en casa», dijo. «Varias veces lo sorprendí en su despacho guardando fajos de billetes en la caja fuerte. Cuando le preguntaba de dónde era el dinero, me decía que era una bonificación del trabajo. Pero nunca vi bonificaciones de ese tipo en sus nóminas». El detective tomó nota. «¿Cuánto dinero, aproximadamente?» «20 o 30,000 pesos, quizás más». «¿Y las llamadas extrañas? Mencionaste las conversaciones telefónicas nocturnas». «Sí. En los últimos meses solía hablar por teléfono a altas horas de la noche o de madrugada. Salía al balcón o a otra habitación. Cuando le preguntaba, decía que era por trabajo, pero yo veía que se ponía nervioso durante esas conversaciones. Caminaba de un rincón a otro, hablaba en voz baja, miraba a su alrededor. ¿Ha notado algún cambio en su comportamiento últimamente?» Eloísa asintió con la cabeza. Se había vuelto más nervioso, irritable. A veces llegaba tarde a casa sin explicar dónde había estado. Cuando intentaba hablar con él, me respondía bruscamente y me decía que no me metiera en lo que no me incumbía. El detective Olivares cerró la libreta y miró a Eloísa. «Gracias por la información, señora Valverde. Será de gran ayuda para la investigación. Si tenemos más preguntas, nos pondremos en contacto con usted». Se marcharon. Ismenia cerró la puerta tras ellos y se apoyó contra ella. «Ahora tiene una causa penal en su contra», dijo en voz baja. «Está en serios problemas». Eloísa guardó silencio. Miró la puerta cerrada e intentó comprender qué sentía. ¿Satisfacción? ¿Alivio? Pero por dentro seguía sintiendo el mismo vacío. Pasó otra semana, una semana tranquila y silenciosa. Eloísa siguió haciendo ejercicios, saliendo a la calle, comiendo. Ismenia la vigilaba, pero ya no tan estrictamente. Eloísa había empezado a seguir las indicaciones del médico por iniciativa propia, no porque creyera en la curación, simplemente porque necesitaba ocupar el tiempo con algo.
Y entonces, una noche, mientras los tres estaban sentados en la cocina tomando té, empezaron a llamar a la puerta. No llamaban, sino golpeaban con los puños, con furia. ¡Abre! ¡Abre! ¡Sé que estás ahí!, gritó alguien desde fuera. Era la voz de Rubén. Beatriz se levantó de un salto. Ismenia se dirigió hacia la puerta, pero Eloísa la detuvo con un gesto. «Espera», dijo. «Deja que grite». Rubén seguía golpeando y gritando. «Eloísa, sal, todo es por tu culpa. Todo es por tu culpa, zorra». Ismenia miró a Eloísa. Ella asintió. Ismenia abrió la puerta de un tirón. Rubén estaba en el umbral. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con los ojos rojos y la camisa arrugada. Llevaba el pelo revuelto y tenía un arañazo en la cara. Irrumpió en la habitación sin esperar a que le invitaran a pasar. «Tú», señaló con el dedo a Eloísa, que estaba sentada en una silla junto a la mesa. «Tú me has calumniado. Todo es por tu culpa». Eloísa no se movió, solo lo miró con calma. «¿Por mi culpa qué?» «Todo. He perdido mi trabajo por tu culpa. Fuiste a ver al director y le mentiste sobre unas bandas criminales. ¿De verdad pensabas que no me enteraría?» «¿Cómo te enteraste?», preguntó Eloísa con frialdad. «El director me lo dijo cuando me despidió. Dijo que había recibido información de mi esposa sobre mi relación con delincuentes. Y ahora tengo un proceso penal en mi contra. La policía me interrogó durante 3 horas. 3 horas. Se acercó, inclinándose sobre la silla. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «Te lo inventaste todo, todo. Y ahora estoy sin trabajo, sin reputación, sin futuro. Yadira se fue en cuanto se enteró de los problemas. Se fue con otro, ¿entiendes? Y todo por tu culpa». «¿Yadira se ha ido?», repitió Eloísa. «Qué pena». Rubén levantó el brazo, pero no llegó a golpearla. Ismenia dio un paso adelante, lo agarró por el cuello de la camisa y lo apartó de la silla de un tirón. «¡Quita las manos!», gritó Rubén, tratando de liberarse. Ismenia era más fuerte de lo que parecía. Lo giró hacia la puerta y lo empujó. «Fuera de aquí», dijo con tono gélido. «Demostraré que miente, lo demostraré y la demandaré. La demandaré por difamación. Demuéstralo, pero no aquí, y no ahora». Rubén intentó zafarse, pero Ismenia lo sujetaba con fuerza. Ella lo empujó hacia la puerta, luego lo agarró por el hombro y el cuello, y lo empujó literalmente fuera del umbral. Rubén tropezó y casi se cae en el rellano de la escalera. «Si vuelves a aparecer cerca de mi hermana», dijo Ismenia mirándolo desde arriba, «yo misma te romperé las piernas, y no es una amenaza, es una promesa». Rubén abrió la boca para decir algo, pero Ismenia cerró la puerta en sus narices. Giró la llave en la cerradura. Desde fuera se oyeron gritos durante unos segundos más, luego pasos en la escalera y silencio. Ismenia se dio la vuelta. Beatriz estaba de pie junto a la cocina, pálida. Eloísa estaba sentada en una silla, mirando la puerta cerrada. «¿Estás bien?», preguntó Ismenia. Eloísa asintió lentamente. Sí, estaba bien. Rubén había venido, había gritado, había amenazado, y a ella no le importaba. No sentía miedo, no sentía satisfacción por su sufrimiento, solo vacío. Ella había destruido su vida, con mentiras, con frío cálculo. Él había perdido su trabajo, su reputación. A Yadira se había enfrentado a un proceso penal. Todo lo que era importante para él había desaparecido, tal y como ella había planeado. Pero entonces, ¿por qué no sentía nada por dentro? Ni alegría, ni alivio, ni sensación de justicia. Solo un vacío que no desaparecía. «Eloísa», la llamó Beatriz en voz baja. «¿Seguro que estás bien?». Eloísa se volvió hacia ella. «Sí, estoy bien». Rubén había recibido lo que se merecía, pero eso no le devolvía su casa, ni los 8 años de su vida, ni la capacidad de caminar. La venganza se había consumado, pero nada había cambiado.
Eloísa seguía sentada en la silla, seguía viviendo en un apartamento ajeno, seguía sola. Miró sus manos, que se habían fortalecido tras semanas de ejercicios. Luego miró sus piernas, que seguían igual, inmóviles. El médico había dicho que la recuperación llevaría tiempo. Quizás 6 meses. Quizás más. Quizás nunca. Eloísa cerró los ojos. La venganza no le había traído alivio, pero quizás le traería la recuperación. Quizás, si trabajaba con perseverancia, hacía ejercicios y tenía fe, volvería a ponerse en pie. No por Rubén, ni por el pasado, por ella misma. Bea, la llamó sin volverse. Mañana por la mañana quiero empezar una rehabilitación completa. Búscame un buen fisioterapeuta. Beatriz se acercó y le puso la mano en el hombro. Lo encontraré, te lo prometo. Eloísa asintió y siguió mirando por la ventana. Tenía un largo camino por delante, pero lo recorrería. Sin duda lo recorrería.